¿Cómo están? Seguimos con esta serie de videos de desarrollo web utilizando .NET SDK. Bueno, el desarrollo web, en esencia, trata sobre construir aplicaciones web. Y una aplicación web, a diferencia de una aplicación tradicional, se puede analizar desde dos puntos de vista. Es decir, tiene dos elementos fundamentales. Lo que uno ve, que vendría a ser la parte del front-end. Este front-end está compuesto por tecnologías estrictamente de diseño, es decir, la parte de diseño de la web, donde destacan HTML, CSS, JavaScript. Acá se refiere a la parte de la aplicación web donde está lo que el usuario ve y con lo que el usuario interactúa, es decir, toda la parte visual de la aplicación web. Por otro lado, tenemos una parte que no solemos ver o que el usuario no suele ver de la aplicación web, y esta parte es el backend. El backend o la parte de atrás de nuestra aplicación web es donde se encuentra la ejecución de todos los algoritmos y de todo lo necesario para la gestión de información, para la gestión de los datos. Acá están los algoritmos para obtener datos, acá están los procesamientos, acá están las medidas de seguridad, acá está la integridad de los datos. Acá es donde tenemos que lidiar con lenguajes de programación, y bueno, en .NET SDK, acá es donde vamos a trabajar con C#. En el backend también se encuentra el servidor web, que, bueno, casi por norma, cuando uno trabaja con tecnología.NET, esto se refiere a una base de datos tipo MySQL Server. Pero, bueno, iremos viendo algunas otras tecnologías adicionales que podemos utilizar en el backend. Entonces, la comunicación entre el frontend, el backend y todo el funcionamiento general de la aplicación web es lo que nosotros buscamos construir con .NET SDK. Sin embargo, vamos a empezar de una forma un poco más sencilla y nos vamos a olvidar en esta primera etapa del frontend. Simplemente vamos a buscar acá una nueva tecnología, bueno, no una nueva tecnología, sino una forma de ver la aplicación web sin la necesidad del frontend. Y estamos hablando específicamente de lo que es una API REST. Un API REST o un servicio API es simplemente un puente que nos permite conectar el backend y el frontend, y también nos permite conectar diferentes aplicaciones web entre sí. Entonces, la API REST lo que nos permite hacer es definir un conjunto de reglas para que el lado del backend, acá nosotros podamos obtener simplemente información simple, resumida, a través de respuestas bajo el protocolo HTTP, que están formateadas en un formato de notación de objetos o formato JavaScript Object Notation, formato JSON. Esto de las API REST es bastante útil, es bastante práctico, porque gracias a la API REST nosotros podemos acceder, podemos definir, podemos determinar el lado del backend, acá, y simplemente a través de una petición sencilla podemos obtener información o como nosotros hayamos diseñado el lado del backend para sacar ya sea información de la base de datos, procesar información o ejecutar algún otro algoritmo. En el otro lado, el lado que se supone que va a consumir nuestro servicio, el lado del cliente, acá, al momento de diseñar una API REST, nosotros estamos haciendo el acceso de forma general. Es decir, cualquier dispositivo, cualquier aplicación web, cualquier tecnología web puede consumir los servicios de una API REST sin la necesidad de que esté construido con la misma tecnología que está construida la API REST. Y simplemente el acceso a la información se lo hace a través de una petición, una URL, y juntamente con un método, que en este caso, estos son los métodos disponibles: el get, el post, el put, el delete, que los vamos a ver más adelante. Y bueno, simplemente a través de esa URL nosotros podemos ejecutar una API REST acá en el lado del backend, la cual, y como dijimos, puede realizar un sinfín de tareas. Desde ejecutar un sencillo algoritmo, hacer una verificación, hacer una consulta a la base de datos,
desencadenar todo un proceso, realizar un registro, una actualización, una eliminación en la base de datos, etc. Entonces, en este video nos vamos a concentrar para empezar en las API REST. Bueno, tenemos acá nuestra consola. Vamos a acceder a nuestra carpeta de trabajo. Y acá vamos a crear un nuevo proyecto tipo API REST. Para ello, vamos a ejecutar el comando .NET new web API. Web API es el nombre corto para el tipo de proyecto para un API REST. Vamos a recordar todas las opciones que tenemos con .NET New List. Acá están todas las plantillas de proyectos. Y acá, esta es la que vamos a utilizar. Web API, que es la plantilla que nos proporciona .NET SDK para una API de servicios. Tenemos otra opción también, que es esta de acá, con Native AOT, pero esa se utiliza en otros contextos. Una API web simple y sencilla se la construye a partir de un proyecto tipo Web API. Entonces acá vamos a crear con .NET New Web API -n es para dar el nombre del proyecto. Voy a llamar a mi ejemplo API. A ver, hacemos un listado. Acá tenemos ejemplo API. Vamos a acceder a ejemplo API y vamos a abrir nuestro editor de código acá. Code espacio punto. Muy bien. Acá tenemos la estructura de un proyecto para hacer una API REST con .NET. Bueno, ¿qué podemos encontrar acá? A ver, en esencia tenemos los archivos propios del proyecto, que es este app settings development y app settings de acá. Nos servirá más adelante cuando queramos definir algunas reglas de acceso y o cadenas de conexión. Los archivos propios del proyecto es este archivo csproj, que es C# Project, que es la definición que entiende Visual Studio Code, y también el mismo Visual Studio para armar toda la jerarquía del proyecto. El SLN, que es un archivo tradicional en soluciones tipo Visual Studio. Y los archivos que a nosotros nos interesan son, en principio, ejemplo api.http y donde está el código, que es program.cs. Bueno, ejemplo api.http no es código C#, es simplemente un archivo de configuración que utilizan algunas herramientas, ya sea de Visual Studio o de Visual Studio Code, para poder hacer la prueba una API REST. Recordemos que una API REST no tiene interfaz. Simplemente es una forma de pedirle datos al backend a través de una URL. Por lo tanto, para verificar, no se tiene una interfaz mediante la cual se vaya a verificar cómo se obtienen los datos. Simplemente se puede ejecutar para ver los datos que se obtienen. Entonces, este archivo, ejemplo api.http, es el que utilizan muchas herramientas, como por ejemplo el cliente HTTP de Visual Studio Code, y se puede hacer una verificación rápida a partir de este archivo. En este caso nosotros no vamos a utilizar ninguna de esas herramientas. En principio vamos a utilizar simplemente el navegador web para verificar la respuesta en la URL, y utilizaremos Postman más adelante para hacer las verificaciones de todos los datos en la API REST. El otro archivo que es importante para nosotros es program.cs. Este es en realidad el código fuente de la API REST. Esta API REST es construida a partir primero del builder, que es la línea de acá. Esta es la configuración del servidor, o es cómo se configura el servidor para aceptar las peticiones. Nosotros tenemos acá código ya generado
que es un ejemplo de una API REST ya en funcionamiento. Bueno, estas dos primeras líneas entonces son las que crean la aplicación web desde el punto de vista de una API REST y inician los servicios para escuchar conexiones. Específicamente esta línea de acá es la que agrega los servicios necesarios a la API REST. Acá está donde se finaliza esta primera parte de la configuración y se crea una instancia de la aplicación para recibir peticiones. Estas líneas de acá generalmente son obligatorias para cualquier API REST. Más abajo tenemos esta condición de acá que realiza la configuración del pipeline de ejecución, es decir, el middleware que va a realizar el mapeo del API REST. Y bueno, lo que nos dice acá en principio, lo que define acá en principio, es si es que nuestra aplicación está en desarrollo, es decir, podemos cambiar acá modo desarrollo, modo producción. Entonces solamente en ese caso vamos a mostrar la documentación del API REST, solamente en el caso de que estemos desarrollando. Y es que una API REST puede tener definida una documentación que ayude a otros desarrolladores a entender de qué trata y cómo funciona esta API REST. Más abajo, acá estamos obligando a que se utilice el protocolo HTTPS en vez de HTTP. Esto por seguridad, es decir, no vamos a usar el puerto 80. Obligatoriamente va a redireccionar al puerto 443, que es el puerto para HTTPS. Y pues acá es información específica del ejemplo que tiene por defecto el código en el proyecto generado. A ver, esta de acá es la URL que escucha las peticiones. Bueno, vamos a hacer la prueba. Vamos a terminal. Vamos a abrir una nueva terminal acá mismo. Y acá vamos a ejecutar el comando .NET Run. Bueno, .NET Run lo que va a hacer es, a partir de esta configuración, va a armar un servidor rápido, simple de pruebas, y ahí es donde va a cargar la API REST. Y nosotros la vamos a tener disponible para poder verificar desde esta misma PC, pero abriendo un navegador web y tomando el rol de un cliente que está solicitando el servicio al servidor a través de la API REST. En una primera etapa lo que se va a hacer es compilar todo el código, todo lo adicional que contiene .NET SDK, y al finalizar nos va a mostrar la información del servidor, el servidor que ha levantado para correr ahí la API REST. Ya lo tenemos ahí. Todo se ha compilado, no hay errores. Si es que hubiese algún error en el código, nos lo va a informar en esta parte de acá, antes de mostrarnos estos mensajes de información. El primero nos dice que ahora el servidor web está escuchando peticiones en HTTP, el protocolo localhost 2.5103. Bueno, voy a seguir el enlace, presiono la tecla control de mi teclado, más el clic. Abrimos el navegador web. Y bueno, para empezar, tenemos acá una respuesta a esa URL que nos ha informado el proyecto, que nos dice, acá no hay nada. No hay nada en esta dirección. Y bueno, eso es lógico porque si revisamos el proyecto, acá no se está escuchando nada en esa dirección. Se está escuchando peticiones en esta subdirección de acá, /weather forecast. Bueno, voy a copiar esto de acá. Voy a pegar acá. Y esa es la URL para la cual está configurada
la API de servicio. Le damos Enter. Y acá tenemos la respuesta de la API REST. Bueno, algunos detalles que entender sobre el código. Tenemos acá una advertencia que nos dice que a pesar de que acá estamos intentando obligar a una redirección al puerto 443 para usar HTTPS, no se ha podido determinar cuál es el puerto configurado en la aplicación. Y es que todavía no hemos llegado a esa parte. Simplemente estamos viendo las peticiones. Segundo, y es que al pedir esta dirección, nuestra API REST hace uso de este modelo de datos. Todo lo que está acá se supone que son los datos propios de la API REST. Esto en realidad en C# es simplemente un arreglo. Un arreglo, las variables en C# se definen con var, nombre de la variable, igual new, acá se define un arreglo, y estos son los elementos del arreglo. Entonces acá lo que se hace de alguna forma es una iteración sobre ese arreglo más información aleatoria que se genera acá, y esto nos genera la respuesta de la API de servicios, que lo que hace es crear números aleatorios entre menos 20 y 55, simulando lo que serían temperaturas. Y acá lo que se hace es una conversión a grados centígrados de la temperatura que se supone acá está generada en tipo grados Fahrenheit. A ver, vamos a modificar nuestra API REST y vamos a hacer algo mucho más sencillo para entender su funcionamiento. Vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo y vamos a construir solamente el API REST a partir de las líneas que nos interesan. Primero, var builder web application create builder, y le pasamos acá algunos argumentos en el caso que sean necesarios. Rescatamos solamente, bueno, para empezar, la primera línea donde nosotros definimos el create builder, quien prepara todo lo necesario para que el servidor funcione: configuración, registros, etc. Lo usamos con la configuración por defecto, y si quisiésemos modificar, tendríamos que utilizar esta variable de acá para pasarle otros argumentos. Creamos como variable app, que esto es la referencia a la aplicación web, la anterior variable, e invocamos a build. Acá le decimos con esta función de acá que construya la aplicación web o la base necesaria de la aplicación web, que es quien se levanta en el servidor y acepta las peticiones a partir de lo que se ha definido acá. Esta es la configuración. Acá se construye el servidor para ejecutar, se levanta el servidor, y esta es la variable que va a manejar la aplicación dentro del servidor. Entonces, nosotros tenemos que utilizar esa variable app, punto, en este caso, para una API REST, se utiliza lo que es map. A continuación del método de conexión. Acá puede ser get, puede ser post, puede ser delete, etc. La más sencilla es la get. Las peticiones sencillas que se hacen a través de la URL. Abrimos comillas. Y acá viene la ruta. En esta ruta, que es prácticamente lo que viene después de la dirección base del servidor. Esta es la dirección base del servidor. Y a continuación, esto de acá es la ruta. En este caso, si pongo simplemente una barra, es decir, es la ruta por defecto, sin que ponga ningún valor adicional a la ruta. Y acá viene la función que va a manejar. La función se define a través de una función lambda o una función anónima. Una función anónima es paréntesis, abro, cierro, define la función, y acá puede ser entre llaves, ahí puede ir tu función, o si es que es una sola línea, como es el caso del ejemplo que voy a hacer, va directamente ahí.
Esa va a ser la respuesta de mi API, nada más. Una cadena que dice hola mundo. No tiene ningún formato de salida, nada, solo es ese mensaje. Y acá ejecutamos la aplicación web. Guardamos los cambios. Y bueno, se supone que ahora al acceder a esta dirección tendríamos que ejecutar esta función de acá. No vamos a ver cambios todavía porque tenemos que detener la ejecución que está acá. Lo hacemos con control C y volver a ejecutar con .NET Run. Muy bien, se ha vuelto a compilar y se ha vuelto a cargar. Venimos acá. Y acá tenemos el hola mundo. Bueno, se supone que acá habría que ponerle una barra. Pero esa barra, en términos de la URL, se sobreentiende porque no tengo nada más después. Entonces, esta es mi URL. La barra que acá se sobreentiende. Ahí está, esa es la barra. Se sobreentiende. Y pues la API de servicios a esa solicitud simplemente me va a dar esta respuesta. Esa es la respuesta del servidor a esta solicitud. Bueno, vamos a hacerlo un poco más complejo. Ahora, a ver, podemos dejar diferentes rutas y no es necesario que las vayamos eliminando. O sea, este map-get puede mantenerse ahí para cuando uno solicite una petición a la dirección principal. Y al mismo tiempo yo puedo agregar otras rutas más. Por ejemplo, acá vamos a agregar una map-get. Y lo que vamos a hacer ahora es definir una nueva API de servicios. Acá, la API de servicios se va a llamar es-par. Esta va a ser el nombre de la URL a la cual voy a solicitar este servicio. Y a continuación, acá le vamos a pasar un número cualquiera. Puede ser un 8, puede ser un 10, puede ser un 15, etc. Y lo que tiene que hacer la API de servicio es agarrar este valor y nos va a decir si es par o es impar. Bueno, empezamos entonces definiendo esta URL. Y luego va a ir el valor en específico. Muy bien. Usamos get porque recordemos que el método get sucede cuando nosotros realizamos una petición por la barra de direcciones por la URL. Ese es el método más sencillo de comunicación que hay en un servidor. Abrimos comillas, copiamos. Entonces, esta es la URL, barra, y este número va a cambiar, tiene que cambiar, y nosotros tenemos que definir acá en la API REST cómo vamos a manejar ese cambio. Entonces acá el usuario va a poder ingresar cualquier número. Entonces para cualquier número nosotros preparamos esta parte de la URL con abrimos llave, definimos una variable que se llama número, y como estamos definiendo acá en la URL, la forma de definir el tipo es 2 puntos y el tipo de dato. Ahí está. Luego, coma, espacio, y acá tenemos que definir la función que va a manejar esta petición. Una función anónima, abro, cierro paréntesis, una flecha acá. Ahora necesito abrir y cerrar llave. Ahí está. Y como en la petición yo tengo acá un número, bueno, ese número yo lo voy a recibir en esta función como un parámetro. Así que entre los paréntesis, int número. Int número. Y acá, bueno, nos cambiamos enteramente a modo programación.
Y tenemos esta variable y tenemos que procesar esa variable para generar un resultado. Definió de tipo booleano, spar, y acá utilizando una comparación sencilla, digo si número módulo 2 es igual a 0. Directamente hago la comparación. Esto es lo mismo que si yo pusiese acá bool spar inicializado en false, por ejemplo, y acá digo si, vamos a comentar esto por un momento, si número módulo 2 es igual a 0, ahí está la comparación, número 2 es igual a 0, entonces spar es igual a true, caso contrario, spar igual a false. Es lo mismo. Esta instrucción que acabo de comentar acá me resume todas estas líneas en una sola. Así que por practicidad vamos a eliminar esa y vamos a mantener esta de acá. Ahora, en spar está la respuesta. Si es verdadero, el número es par, y si es falso, el número es impar. Entonces, en un API REST, para la respuesta, tengo que utilizar un formato de respuesta definido a través de results. Punto, y acá yo tengo diferentes métodos de respuesta, los cuales definen si es que la respuesta ha tenido éxito, es decir, eso es con OK. Si son errores, puede ser errores del cliente, tengo bad request para eso, por ejemplo. Más abajo debo tener un authorized, eso es cuando no estoy autorizado, o cuando tengo prohibido hacer una petición con forbid. Entonces, acá yo tengo que definir, de acuerdo a lo que es la nomenclatura de HTTP, cómo va a ser mi respuesta. En este caso, como es una API sencilla, voy a utilizar mi respuesta OK, el resultado tipo OK. Y acá, dentro de los paréntesis, tiene que ir el formato de la respuesta. Un formato válido es el formato tipo JSON, JavaScript Object Notation, formato JSON, y se crea simplemente con new, abro, cierro llave, y acá vienen los parámetros. ¿Cómo son los parámetros? Los parámetros con sus valores. Valor igual a número. El resultado que, dependiendo al valor de spar, si es verdadero va a ser par, y si es falso va a ser impar. Estoy utilizando acá operador ternario, y bueno, no hay otra forma porque esto tiene que ir exactamente en una sola línea. Y si es par, acá voy a utilizar, a ver, otro parámetro. Spar va a ser el resultado de el booleano. Muy bien, ahí está. A ver, vamos a hacer un control C acá para volver a ejecutar. Y bueno, cada vez que nosotros vamos haciendo cambios, cortar la ejecución y volverla a realizar puede resultar un poco molesto. O sea, a cada cambio que nosotros hagamos, venir acá, hacer control C, volver a ejecutar, pues no es una buena idea. Así que vamos a cambiar el .NET Run por .NET Watch Run. .NET Watch Run. Este comando, entre otras cosas, habilita lo que es el hot reload. El hot reload permite que cualquier cambio que tú hagas acá, el .NET Watch va a estar escuchando, va a estar viendo esos cambios y automáticamente los va a reflejar en la API REST. Si no, tenemos que reiniciar a cada rato la ejecución. Y asimismo acá se van a inspeccionar todos los cambios que se hagan. Y si requiero reiniciar este proceso, no tengo que hacer control C, solo basta hacer control R para hacer el proceso más rápido.
Bien, vamos a probar. Acá. A ver, nuestra anterior API REST es esta de acá, con el hola mundo. Y a esto nosotros le hemos agregado es-par, y acá digamos el 5. Valor 5, resultado impar, es par, false. Acá un 16. 16, resultado par, es par, true. Analizamos con nuestro código. Y bueno, el formato de respuesta viene dado de esta forma. Tenemos los parámetros y sus valores. Valor acá, es este valor de acá, se muestra con el número que se ha recibido, que viene desde acá, desde la URL, entrado como parámetro acá, es el que se ha utilizado para ver si es par o impar, y acá se muestra su valor. Se muestra el valor del parámetro. El resultado acá. Acá se hace un operador ternario de la condicional, es decir, el if-else ternario, y por if-else ternario, de forma fácil, muestro dependiendo al valor de es-par, que es booleano, si es verdadero se muestra par y si es falso se muestra impar. Finalmente en es-par, acá, este parámetro es-par, simplemente muestro el valor de la variable booleana es-par, que será true o será false dependiendo del número. Ahora también hemos habilitado el hot reload, lo que significa que si acá en vez de par pongo el número es-par y acá en vez de impar pongo el número es impar, guardo con control S, automáticamente se realiza un hot reload acá, es automático, ahí está, todo es automático, y solo me queda acá volver a ejecutar. Y vemos cómo los cambios se han reflejado en los parámetros acá. Entonces, si nosotros queremos agregar nuevas URLs a nuestra API REST, lo tenemos que hacer a partir de app.map. Y acá viene el método, que puede ser get, post, delete, insert, que los vamos a ir viendo más adelante. Y esta es la forma en la cual se construye una API REST de forma sencilla utilizando .NET. Que por ahora, bueno, pues lo hemos utilizado simplemente para ver cómo funciona, realizando un par de peticiones sencillas, de algoritmos bastante simples, pero que nos va a servir para posterior ya manipular una base de datos, obtener datos de una base de datos, así también insertar o realizar algún otro cambio necesario.